El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, ha desmentido de manera rotunda las declaraciones emitidas por el gobierno español, las cuales afirmaban que la legislación europea obligaba a la aplicación de la tasa de basuras en España a partir del año 2025. Esta tasa, defendida por el ejecutivo de Pedro Sánchez, supone un incremento en el recibo medio por vivienda de 178 euros anuales, lo que ha generado un profundo malestar entre amplios sectores de la sociedad española. Desde su anuncio, el impuesto se ha convertido en uno de los puntos más polémicos dentro de la política fiscal y medioambiental del gobierno, alimentando un debate que no solo ha involucrado a las fuerzas políticas del país, sino que también ha llegado a Bruselas. En este sentido, Šefčovič ha señalado que la legislación europea no impone de manera estricta la obligación de aplicar esta tasa, lo que desmantela por completo la justificación presentada por el Ejecutivo de Sánchez, el cual ha sostenido que la implementación de este impuesto es una obligación derivada de las normativas europeas en materia de residuos. Antes de continuar con el vídeo, suscríbete si tú también estás harto o harta de esta banda de ladrones y de mentirosos que tenemos en el gobierno. La postura de la Comisión Europea ha quedado clara en una respuesta parlamentaria dirigida a la delegación del Partido Popular, en la cual se expone que, si bien la Directiva Europea sobre Residuos establece un marco general para la gestión y tratamiento de los mismos, no impone medidas específicas que obliguen a los Estados miembros a instaurar impuestos como la tasa de basuras. Más bien, esta directiva deja a los países miembros una considerable libertad para elegir las herramientas y mecanismos que mejor se adapten a sus respectivas realidades económicas, sociales y ambientales. La Comisión ha enfatizado que los Estados miembros tienen el derecho de seleccionar de manera discrecional los instrumentos más adecuados para cumplir con los objetivos establecidos por la legislación comunitaria, incluyendo, pero no limitándose a, tasas o impuestos. Por lo tanto, no existe una obligación estricta de seguir un modelo específico o adoptar una tasa de basuras, como pretende el gobierno español. Esto ha sido confirmado por la propia Comisión Europea, que ha indicado que la Directiva sobre Residuos ofrece a los países miembros la posibilidad de recurrir a diversas alternativas de gestión, siempre que éstas contribuyan a alcanzar los objetivos de sostenibilidad y eficiencia en la gestión de residuos. En concreto, la legislación europea proporciona una lista no exhaustiva de ejemplos de instrumentos económicos que los países pueden utilizar, como tasas de reciclaje, incentivos a la reutilización de materiales o incluso la introducción de sistemas de responsabilidad ampliada para los productores. Sin embargo, la directiva también aclara que la adopción de estos instrumentos es una opción para los gobiernos, no una obligación, y que cada Estado miembro tiene la libertad de elegir cómo financiar y gestionar los costes asociados con el tratamiento y la reducción de residuos. La flexibilidad que ofrece la legislación europea también se refleja en la capacidad de los Estados miembros para adoptar otras medidas que no estén específicamente enumeradas en la directiva. Estas medidas adicionales pueden ser tan diversas como los gobiernos deseen, siempre que tengan el objetivo común de contribuir a una gestión de residuos más eficaz y respetuosa con el medio ambiente. Este amplio margen de maniobra permite a cada país ajustar su enfoque a sus condiciones locales, sin que se les imponga un modelo uniforme desde Bruselas. De hecho, la Comisión Europea subraya que la posibilidad de aplicar otras medidas fuera de la lista explícita también está contemplada dentro del marco de la directiva, lo que permite a los Estados miembros encontrar soluciones innovadoras y adaptadas a sus necesidades. En este sentido, la Comisión también destaca que los Estados miembros pueden adoptar diferentes enfoques según las características de los actores involucrados en la gestión de residuos, lo que incluye desde los hogares hasta las grandes empresas productoras de residuos. Por ejemplo, algunos países pueden optar por gravar a los productores de ciertos productos de difícil reciclaje o a las empresas que generan grandes cantidades de desechos, mientras que otros podrían centrarse más en incentivos a los hogares para promover el reciclaje doméstico. Esta flexibilidad es fundamental, ya que permite a cada país implementar medidas que respondan a sus contextos específicos, ya sean geográficos, económicos o sociales, sin que se les impongan directrices estrictas desde la Unión Europea. Por otro lado, esta aclaración de la Comisión Europea refuerza las críticas que desde el Partido Popular y otros grupos políticos en España se han dirigido hacia la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez. En los últimos meses, numerosos líderes del Partido Popular, tanto a nivel nacional como local, han expresado su preocupación por las repercusiones sociales y económicas que tendrá la implementación de la tasa de basuras. Argumentan que no solo se trata de un impuesto innecesario,
sino que también es un claro ejemplo de cómo el gobierno está utilizando la normativa europea de forma equivocada para justificar una carga fiscal adicional sobre las familias españolas. Desde el Partido Popular, se sostiene que la directiva europea no obliga a los países a imponer una tasa de basuras y que, en consecuencia, el Ejecutivo español podría haber elegido otros mecanismos menos gravosos para financiar la gestión de residuos. Este punto de vista se ha visto respaldado por la respuesta de la Comisión Europea, que ha confirmado que, si bien la directiva sí establece la necesidad de cubrir los costes de la gestión de residuos, no especifica que esto deba hacerse a través de una tasa obligatoria sobre los ciudadanos. La posibilidad de recurrir a otras medidas, como el establecimiento de incentivos para el reciclaje, la adopción de sistemas de responsabilidad extendida para los productores o la mejora de la eficiencia en el tratamiento de residuos, abre un abanico de opciones que no requieren la imposición de nuevos impuestos. La aclaración por parte de la Comisión también ha sido interpretada como un golpe al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al poner de manifiesto que la interpretación que el gobierno español ha dado a la normativa comunitaria no se ajusta a lo que realmente establece la directiva. De hecho, algunos miembros del Partido Popular y otras formaciones políticas han señalado que esta confusión podría ser indicativa de una falta de preparación por parte del gobierno en su intento de transponer correctamente las normativas europeas a la legislación española. Según los críticos, esta medida no solo es innecesaria, sino que refleja una falta de rigor en la gestión de las políticas medioambientales, lo que, a su juicio, podría llevar a la ciudadanía a pagar el precio de un error administrativo. En resumen, la respuesta de la Comisión Europea ha dejado claro que la tasa de basuras no es una obligación derivada de la legislación comunitaria, sino una opción que los Estados miembros pueden elegir para cumplir con los objetivos de la gestión de residuos. Este importante matiz pone en evidencia que el gobierno español podría haber optado por otras medidas más equilibradas y menos onerosas para los ciudadanos, sin tener que recurrir a un impuesto adicional que ha generado una fuerte oposición. La flexibilidad de la directiva ofrece a cada país la posibilidad de adaptar sus políticas a su contexto específico, lo que hace aún más cuestionable la postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En el contexto de las políticas medioambientales impulsadas por el gobierno de Pedro Sánchez, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha defendido la implementación de la polémica tasa de basuras, argumentando que esta medida responde a la necesidad de cumplir adecuadamente con las obligaciones derivadas de la Directiva Europea sobre Residuos. Según la ministra, la legislación comunitaria exige que los países miembros adopten mecanismos que garanticen el financiamiento suficiente para la gestión de residuos y el cumplimiento de la jerarquía de residuos, que consiste en priorizar las acciones de reducción, reutilización y reciclaje de materiales como una forma de minimizar el impacto ambiental. En este sentido, Teresa Rivera sostiene que la tasa de basuras es una herramienta adecuada para financiar la gestión de residuos y garantizar que España cumpla con las normativas europeas en materia de sostenibilidad y economía circular. La ministra ha enfatizado que la Directiva Europea, que forma parte del paquete de medidas orientadas a fomentar la transición hacia una economía más verde, obliga a los Estados miembros a garantizar que los costos asociados con la gestión de residuos sean cubiertos adecuadamente. Esto incluye no solo la recogida y el tratamiento de los residuos, sino también la promoción de la reutilización y el reciclaje, elementos fundamentales para reducir la cantidad de desechos que se generan y su impacto en el medio ambiente. No obstante, a pesar de la postura del gobierno, la Comisión Europea ha sido clara en señalar que, aunque la directiva establece la necesidad de asegurar el financiamiento de la gestión de residuos, no impone de manera estricta la creación de una tasa de basuras obligatoria. De acuerdo con la Comisión, los países miembros tienen la libertad de elegir entre una variedad de instrumentos económicos y fiscales para cumplir con los objetivos establecidos, lo que deja abierta la posibilidad de aplicar medidas alternativas que no impliquen necesariamente una carga adicional para los ciudadanos en forma de una tasa directa. En este contexto, el debate en torno a la tasa de basuras ha generado un fuerte rechazo por parte del Partido Popular, PP y otras formaciones políticas de la oposición, que consideran que no es necesario imponer un nuevo impuesto sobre los ciudadanos para cumplir con las exigencias de la normativa europea. Para los críticos, la creación de la tasa de basuras no es la única opción para asegurar el cumplimiento de la legislación comunitaria, y sostienen que existen otras soluciones más eficaces y menos perjudiciales para la economía familiar. La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, ECR, Dolors Montserrat,
Ha sido especialmente contundente en su crítica a la postura de Teresa Rivera y el gobierno de Pedro Sánchez. Montserrat ha subrayado que, en el primer día de trabajo de la ministra, la Comisión Europea ya corrigió de manera directa su interpretación de la normativa, lo que, según la portavoz del PP, pone en evidencia que la ministra y su equipo de trabajo no están alineados con la realidad de la legislación comunitaria. Para Dolors Montserrat, la corrección de la Comisión Europea es una prueba fehaciente de que el Partido Popular y sus alcaldes estaban en lo cierto al señalar que no era necesario recurrir a una tasa de basuras para cumplir con la directiva sobre residuos. En su intervención, la portavoz popular destacó que la legislación de la Unión Europea ofrece a los Estados miembros un margen considerable de maniobra para elegir las medidas más adecuadas a sus circunstancias nacionales, sin imponer una carga adicional sobre los ciudadanos. Según Montserrat, la insistencia del gobierno en aplicar una tasa de basuras es innecesaria, especialmente cuando existen otras alternativas que no afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos. En este sentido, la crítica del Partido Popular se centra no solo en la interpretación de la normativa europea, sino también en el impacto económico que la tasa de basuras podría tener en las familias españolas. Montserrat ha afirmado que la medida representa un sangrado innecesario para los ciudadanos, quienes ya enfrentan dificultades económicas debido a la inflación, el aumento de los precios de la energía y otras cargas fiscales. Para la dirigente del PP, la tasa de basuras no solo es una medida innecesaria, sino también una muestra del llamado radicalismo verde del gobierno, que prioriza la agenda medioambiental a costa del bienestar de los ciudadanos. En su opinión, las políticas de Sánchez están alineadas con un enfoque ideológico que busca imponer soluciones drásticas y costosas para resolver los problemas medioambientales, sin tener en cuenta las consecuencias económicas para las familias y los pequeños negocios. Además, Montserrat sostiene que el gobierno de Pedro Sánchez debería explorar alternativas más equitativas y sostenibles para financiar la gestión de residuos, sin que los costes recaigan exclusivamente sobre los ciudadanos. En lugar de imponer nuevos impuestos, propone que se busquen mecanismos que distribuyan los costes de manera más justa, quizás a través de un sistema de financiación que involucre también a las empresas, que son grandes generadoras de residuos, o incluso a los sectores más contaminantes, de forma que la carga se reparta de manera proporcional y equitativa. De esta forma, argumenta Montserrat, se lograría un sistema más justo y eficaz, que no ponga en peligro la economía de las familias españolas, pero que al mismo tiempo permita cumplir con los objetivos medioambientales de la Unión Europea. En conclusión, el debate sobre la tasa de basuras ha puesto en evidencia las tensiones entre el gobierno de Pedro Sánchez y las fuerzas políticas de la oposición, que rechazan lo que consideran una medida innecesaria y perjudicial para los ciudadanos. Mientras Teresa Rivera y su equipo defienden la tasa como una medida esencial para cumplir con las normativas europeas y financiar la gestión de residuos, el Partido Popular insiste en que existen otras alternativas que no implican cargar aún más a los españoles. Este desacuerdo refleja las profundas diferencias ideológicas y económicas entre las distintas formaciones políticas sobre cómo abordar los desafíos medioambientales y garantizar la sostenibilidad sin sacrificar el bienestar económico de los ciudadanos. La portavoz del Partido Popular, Montserrat, ha destacado de manera contundente que, en lugar de optar por imponer una tasa de basuras que afectará directamente a los hogares españoles, el gobierno de Pedro Sánchez debería concentrarse en promover políticas eficaces que incentiven la reducción de residuos, la reutilización y el reciclaje, de forma mucho más eficiente. Según la portavoz, esta opción sería la manera más efectiva de abordar el problema de la gestión de los residuos sin tener que cargar innecesariamente a los ciudadanos con un coste adicional que recaería directamente sobre sus economías. En su intervención, Montserrat ha subrayado que, en vez de recurrir a medidas fiscales que penalizan a las familias, el Ejecutivo debería invertir en iniciativas que ayuden a modificar el comportamiento de los ciudadanos y fomenten la concienciación ambiental a través de políticas educativas y de incentivos. La portavoz popular ha subrayado también que la Comisión Europea, a través de sus orientaciones y directrices, no impone en ningún caso la obligatoriedad de aplicar una tasa de basuras a nivel nacional. En su opinión, esta directiva europea sobre residuos deja claro que la responsabilidad de cada país para cumplir con los objetivos de reciclaje y gestión de residuos no implica necesariamente la creación de nuevos impuestos o tasas para la ciudadanía. En consecuencia, ha afirmado que el gobierno español debería reconsiderar su postura y buscar alternativas que se ajusten mejor a los principios fundamentales de la justicia social, que defienden que los impuestos no deben ser un lastre adicional para los ciudadanos, y a la sostenibilidad económica,
que plantea que las políticas públicas deben ser eficaces y eficientes en la implementación de sus objetivos sin generar efectos negativos en la economía familiar. En su intervención, Montserrat también ha puesto de relieve lo que considera una grave falta de rigor y coherencia en las decisiones del gobierno español, al señalar que este episodio refleja una mala interpretación de la legislación comunitaria por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según la portavoz del Partido Popular, este error no solo demuestra una carencia de preparación por parte del gobierno en la gestión de las políticas medioambientales, sino también una clara muestra de la falta de capacidad de Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, en su nuevo cargo. Es una muestra más de la falta de rigor y de la falta de capacidad para gestionar políticas públicas adecuadas, aseveró Montserrat, quien consideró que el gobierno debería ofrecer una explicación pública sobre cómo se ha llegado a esta confusión, ya que ha generado una gran incertidumbre y muchas dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para gestionar de forma correcta tanto las políticas medioambientales como las fiscales. Este primer desmentido oficial por parte de la Comisión Europea, una de las principales decisiones del gobierno de Sánchez, ha sido interpretado por la portavoz popular como una confirmación de que el Partido Popular tiene razón en sus objeciones a la tasa de basuras. Según Montserrat, este episodio pone de manifiesto que el gobierno está tomando decisiones equivocadas y que, en este caso concreto, la aplicación de una tasa de basuras no solo es innecesaria, sino que podría ser perjudicial para los ciudadanos. Para la portavoz del PP, la gestión del Ejecutivo socialista en este ámbito no está siendo acertada, y la insistencia en imponer un impuesto adicional sobre los hogares españoles, en un momento de crisis económica y de presión fiscal, es un error de bulto que los ciudadanos acabarán pagando muy caro. Montserrat ha reiterado que el Partido Popular continuará luchando con todas sus fuerzas para evitar que los ciudadanos tengan que enfrentarse a un impuesto adicional como este, y ha exigido al gobierno que busque alternativas que sean más razonables y menos perjudiciales para las familias españolas. La portavoz popular ha dejado claro que el objetivo de su partido es garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente, sin que eso signifique añadir más cargas fiscales a los hogares, que ya enfrentan un panorama económico difícil debido a la elevada presión fiscal, los altos niveles de inflación y la precariedad de muchos sectores de la sociedad española. En resumen, el debate sobre la tasa de basuras sigue siendo un tema central de controversia política en España. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez defiende la tasa como una medida necesaria para cumplir con los compromisos establecidos en la normativa comunitaria, la Comisión Europea ha dejado claro que no existe una obligación estricta para aplicar este tipo de impuesto, lo que refuerza las críticas del Partido Popular y de otros sectores políticos y sociales que consideran que la medida es innecesaria, contraproducente y perjudicial para los ciudadanos. A pesar de la insistencia del gobierno en la necesidad de aplicar esta tasa para cumplir con los objetivos medioambientales, muchas voces, como la de Montserrat, aseguran que es posible lograr estos mismos objetivos sin tener que recurrir a una medida que afecte directamente a la economía de las familias españolas, promoviendo en su lugar una política de concienciación y de impulso a la reducción de residuos, la reutilización y el reciclaje, que son las verdaderas claves para una gestión eficiente y sostenible de los residuos en el país.